Sean todos bienvenidos, jóvenes, a esta segunda parte del video tutorial. Recuerden, en concentraciones de disoluciones. Y en la primera parte, recuerden que habíamos visto cómo utilizar las fórmulas para concentraciones porcentuales. En esta segunda parte, les invito a quedarse para que podamos ver cómo utilizamos las concentraciones partes por millón y cómo utilizamos también las concentraciones por molaridad. Es muy sencillo y les invito a quedarse. Bueno, para empezar aquí tenemos nuestras fórmulas donde podemos utilizarlas por partes por millón, en la que podemos utilizarla de dos diferentes formas, la de partes por millón. En la primera podemos utilizarla determinando la masa del soluto en gramos, ¿sí? Dividido entre la masa o volumen de la disolución en gramos o mililitros, de acuerdo a como sea, si es masa en gramos y si es en volumen es mililitros. Y el último lo multiplicamos por 1.000.000 para que determinemos así la parte por millón correspondiente, ¿verdad? Y en la siguiente forma de utilizarlo también lo podemos utilizar, pero cambiando las unidades a miligramos. La masa del soluto la tenemos que convertir a miligramos, lo que estaba anteriormente en gramos lo vamos a convertir a miligramos. Y la masa o volumen de la disolución la vamos a convertir a litros o kilogramos, de acuerdo a como sea masa o disolución, ¿sí? Pero ya no tendríamos que multiplicar por 1.000.000 porque prácticamente estamos utilizando las unidades muy pequeñas en la parte superior y en la parte inferior es muy grande, por lo tanto ya viene convertido a las partes por millón. Ok, vamos a utilizar el ejemplo que se encuentra en la página 76 de la guía del estudiante, ustedes lo van a poder visualizar, donde nos plantea el siguiente problema. Dice, una muestra de agua contiene 3.5 miligramos de un fluoruro, ¿sí? Entonces, entre los datos nos va a pedir las partes por millón, esa sería nuestra incógnita, y de ahí tenemos la masa del soluto. La masa del soluto me dice que son 3.5 miligramos de fluoruro, ¿sí? Es el soluto. Están diluidas entonces ahora nos dice que son 825 mililitros. Nos está dando datos de volumen, el volumen de la disolución. Nos dice que el volumen de la disolución son 825 mililitros, ¿sí? Ese es el volumen de la disolución que me está planteando el problema. Entonces, ¿cuál fórmula quieren utilizar ustedes? Eso va a su gusto, a su conveniencia, ¿sí? Podemos utilizar la primera, nada más que recuerden, al utilizar la primera que se multiplica por 1.000.000, tenemos que utilizar la masa en gramos. Tendríamos que convertir esta unidad de masa de soluto que está en miligramos, la convertiríamos a gramos. Y de la misma manera, la disolución ya está dando en mililitros, por lo tanto ahí no tendríamos que hacer ninguna conversión. Caso contrario, que si utilizamos la segunda opción de la fórmula, que es la masa del soluto en miligramos, ya viene dado en el planteamiento del problema, nos plantea 3.5 miligramos. Por lo tanto, en la fórmula nos pide el volumen de la disolución convertirla a litros. Ahí sí tendríamos que hacer la conversión porque el planteamiento del problema me da 825 mililitros, convertiríamos a litros. Ya ahí tendríamos un poquito más fácil el uso de la fórmula, donde nos dice las partes por millón correspondientes sería la masa del soluto dividido entre el volumen de la disolución, ¿sí? Recordemos que al utilizar la segunda forma, la masa del soluto nos pide que sea en miligramos y el volumen de la disolución sí tendría que ser en litros. Entonces, al hacer la sustitución, podemos obtener de la siguiente manera. Las partes por millón correspondientes serían los miligramos de la disolución, que en este caso serían 3.5 miligramos, divididos entre el volumen de la disolución. Recordemos que tenemos 825 mililitros, por lo tanto tenemos que convertir a litros, y al convertir a litros tendríamos 0.825 litros, ¿sí?
ya no tendríamos que multiplicar por 1.000.000 porque la fórmula ya está dada en las unidades de litros. Entonces el resultado, al hacer esa operación, obtenemos que las partes por millón serían igual a 4.24 miligramos por cada litro. Ese es nuestro resultado final, en el que pudimos obtener que esos 3.5 miligramos los tenemos diluido entre 0.825 mililitros y corresponden a 4.24. Esa es su concentración en partes por millón. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver entonces cómo utilizamos la fórmula de la concentración por molaridad o concentración molar. ¿Ok? Nos plantea nuestra guía del estudiante en la página 78. Vamos a encontrar un planteamiento de un problema, un ejemplo muy claro en el que lo vamos a utilizar. Donde nos dice, bueno, antes que empecemos, les quiero aclarar esta parte. La molaridad es igual al número de moles del soluto dividido entre los litros de la disolución. El volumen está dado en litros, ¿verdad? Para poder utilizar la fórmula de molaridad, siempre debemos determinar el número de moles correspondiente del soluto, ¿sí? El número de moles correspondiente del soluto, y el volumen lo vamos a estar dado siempre en litros, ¿ok? Pero, ojo, tenemos otro dato, que el número de moles nosotros ya sabemos que es la masa del soluto dividido entre su peso molecular. Por lo tanto, podemos también implicarlo dentro de la fórmula de la molaridad, donde podemos decir que la masa del soluto lo vamos a dividir entre el producto del peso molecular por el volumen de la disolución. ¿Ok? Entonces, para poder sintetizar esta fórmula es más digerible, por si en el dado caso no les da el número de moles, ustedes pueden implícitamente en esta fórmula determinar ya el número de moles, ¿sí? Entonces, vemos en la página 78 de su guía del estudiante donde nos plantea el siguiente problema. Nos dice cuál es la concentración molar, es decir, la molaridad es nuestra incógnita. Por lo tanto, dice de una disolución donde se agregan la masa del soluto, dice que serían 2 gramos de cloruro de sodio. Luego nos plantea que el volumen de la disolución sería un volumen de 100 mililitros de disolución. Entonces, vamos a utilizar para nuestro fin la segunda fórmula, donde ya implicamos el número de moles dentro de la fórmula, donde decimos que la molaridad va a ser igual a la masa del soluto dividido entre el producto del peso molecular por el volumen de la disolución, ¿sí? Recordemos que el peso molecular para el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Lo vamos a apuntar por este lado. El peso molecular para el cloruro de sodio sería igual a 58.5 gramos, ¿sí? Entonces, al hacer la sustitución, podemos obtener que la molaridad va a ser igual a la masa, que en este caso son 2 gramos. Lo vamos a dividir entre su peso molecular. ¿De cuál estamos hablando? Pues del cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, decimos que es 58.5 gramos que se multiplican, gramos mol, que se multiplican por 100 mililitros, pero recordemos que el volumen que siempre debemos estar utilizando aquí no debe estar expresado en mililitros, sino tiene que ser forzosamente en litros. Por lo tanto, al convertirlo a litros decimos que es 0.1 litros. ¿Sí? Entonces, al resolver la operación matemática que nos plantea la fórmula, nosotros obtenemos una molaridad. Ustedes lo pueden hacer en su casa, hacer las operaciones en la calculadora, y obtenemos que es 0.34 mol por cada litro, ¿sí? Ese es el resultado de nuestra concentración molar del cloruro de sodio dentro de los 100 mililitros de la disolución, ¿sí?
Bueno, por mi parte, jóvenes, es todo. La verdad me dio mucho gusto que hayan visto esta segunda parte. Recuerden, lo que acabamos de ver en esta segunda parte fue concentraciones partes por millón y las concentraciones molares. Espero que les sean de mucha utilidad estos videos y les invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal de tutorías. Recuerden mi nombre, soy el ingeniero Agustín Jiménez y pues me dio mucho gusto saludarles.